Muy buenas, amigos de Mikisuno On Board. Volvemos a estar en los directos, y lo que posible sea uno de los últimos que vamos a realizar. Hoy realmente tenemos una entrevista con Mikel Zabala, que ha sido nombrado esta semana junto con Coloma, nuevo entrenador de Jorge Prado. Bueno, no hemos querido perder la oportunidad desde Mikisuno On Board de realizar esta entrevista y conocer un poco más de la historia de Mikel, que ha corrido motocross casi toda su vida. Ha sido entrenador de Coloma, con el que ha conseguido una medalla olímpica en mountain bike, entrenador del equipo Movistar de ciclismo, sin duda una gran carrera como entrenador. Y bueno, a través de esta noticia y algunos mensajes que hemos recibido, hemos hablado con Jorge y le ha parecido buena idea. Así que hoy conoceremos un poco más los detalles de la vida de Mikel y aceptamos todas las preguntas, como siempre. Cualquier duda que tengan nos la pueden comentar a través de aquí y a partir de ahí podemos ir viendo todo lo que quieran ver. Mira, ya he aceptado la invitación. Esperamos que se una y a partir de ahí, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estáis? Mikel? Buenas Bien, tardes. ¿me escuchas bien? Muy bien, perfecto. Perfecto. Primero que nada, un gusto. Hemos hablado por mensaje, pero no nos conocíamos personalmente. Un gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación para la Encantado. entrevista. Sin duda, me imagino, ahora poco a poco se empieza a salir. ¿Cómo te influye a ti el tema este de estar encerrado en el trabajo del día a día? Pues si te digo la verdad, me influye en que estoy trabajando más todavía, porque al final desde casa tenemos que guiar también entrenamientos que se ha tenido que hacer confinados y diseñarlos de forma diferente. Nos han pedido contenidos para la gente, pues para, bueno, de alguna forma contribuir a contenidos, ¿no? Que luego la gente pudiera ver en casa. Y al final, pues hemos estado a tope, pero bueno, esa es la parte buena también, entretenidos. Me imagino, esto también, bueno, la parte de trabajar con Jorge se ha terminado de cerrar en este tiempo, de estar en casa, pero me imagino que esto también sirve para este tipo de cosas, porque a veces uno no para de viajar y de entrenar y a veces no da tiempo para cerrar este tipo de cosas con nueva gente. Así es, sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, con Jorge llevamos trabajando unas semanas y no mucho más, o sea que se ha hecho público relativamente rápido y es cierto que en su caso en particular le ha venido muy bien porque la gente no, creo que no se imagina cómo llegó a competir en Matterley Racing en Reino Unido con una pierna bastante maltrecha. Cualquier persona no hubiera competido, sinceramente. Entonces, esto está ayudando un poco a ajustar todas esas tuercas que todavía estaban ahí inestables. Bueno, yo he hablado con Jesús estos días y me ha comentado que a pesar de que muchos de los pilotos ya han empezado a rodar, él todavía está tomándoselo con calma porque como todavía no se sabe cuándo empezamos, quiere estar 100% recuperado y este parón a él le ha venido muy bien. Así es, sí, sí, totalmente. Es que, de hecho, en su caso en particular, bueno, tienen la suerte de que es muy joven, de que es un genio, porque hablaremos de eso también después, ¿no? Pero es un genio que se expresa con la moto y coge el feeling con la moto rápidamente, pero es un humano. Al final ha tenido una lesión importante. Lo verdaderamente remarcable es que su cabeza sigue intacta, o sea, tiene el mismo hambre, desparpajo, absolutamente de todo, pero eso no quita para que necesite un tiempo de recondicionamiento. Entonces eso es lo prioritario ahora, que su pierna izquierda pues vaya a su sitio y todavía está en ese proceso, no es que esté bien ni mucho menos. O sea, tenía una lesión importante, pero que se dio mucha prisa en llevar a buen puerto rápidamente. Bueno, ya llegaremos a Jorge. Vamos a centrarnos primero un poco en ti, porque para mucha gente que no te conoce o que solo te tiene visto del tema de la bici, en ti viene de familia de motocross. Tú vienes del motocross, has terminado en las bicis, pero tú empezaste en el motocross. Cuéntanos un poco tu historia. Sí, pues fíjate, bueno, yo nazco en una familia con motos desde siempre.
Y yo aprendí a montar en moto con 4 años, mi hermano era un poquito más mayor, y los dos crecimos rodeados de motoverdes, solo motos, motociclismo, de décadas anteriores, porque mi padre era amigo íntimo de José Ángel Mendívil, corría en motocross, le acompañaba a Mendívil a las carreras, evidentemente pues no fue ningún piloto destacado, pero como todos sabemos hace falta del primero al último en las carreras, ¿no? Y todos somos necesarios y todos tenemos la misma pasión por la moto. Entonces ese era mi padre. Y crecimos con revistas desde los años 70. Yo recuerdo revistas que las recortábamos, bueno, hacíamos auténticas perrerías bueno, ahora son oro, ¿no? Y desde entonces, pues yo recuerdo que mi primera carrera fue con una SWM de 50 en el año 81, tenía 7 años. Y luego de ahí, pues a campeón de España en el 87, de 80. Pues yo recuerdo que en aquel entonces pues, estaba Javi Fernández, era uno de mis rivales. Óscar Olmedo, que también fue un piloto muy interesante, muy bueno. Y luego, pues por todas las categorías. Es verdad que luego con talento solo no se hacen las cosas, hay que trabajar mucho. Bueno, como más destacado, pues mi hermano y yo fuimos segundo y tercero, Campeonato de España Junior, nos ganó Xavi Colomer, ya no nos ganó cualquiera, quiero decir, pues gente que Está con los aquí años... Xavi escuchando la entrevista. Ah, Lo he pues visto mira, entrar hace nada. pues le mando un saludo, Sí. que además guardamos un recuerdo muy bueno de todos aquellos años. Y de hecho hemos mantenido cierta relación durante este tiempo que yo he estado un poco más desvinculado, porque es verdad que mi carrera y la de mi hermano fue un poco de más a menos, ¿no? Conforme pasan los años, pues al final te tienes que pelear para hacer sextos como mejores puestos en Campeonato de España. Yo recuerdo hacer sexto en Belpuig, pues delante de gente buena, pero como algo un poco no consolidado, ¿no? Y te deja un poco un sabor un poco amargo, ¿no? Yo tengo que reconocer que llegó un momento de decidir. Recuerdo a Mikel Duarte decirnos, bueno, ¿qué? ¿Os vais a dedicar a esto o no? Porque ya en el 88 nos propusieron a los dos Bernardes de Amir a Estados Unidos. Yo creo que en aquel entonces ya entraba Mikel Duarte en federación y al final aquello no salió. Bueno, es el destino. Al final da pena cuando en el camino pues las lesiones nos pasan factura a todo el mundo. Yo me rompí 3 vértebras en Elda, en la apertura de un campeonato de España que la verdad que yo me veía fortísimo. Iba en la pretemporada que ya estuve con Rendueles, otro gran amigo, Bernard Rendueles, estuvimos ahí entrenando en la Melva y en otros circuitos de arena. Y estábamos ahí con Pablo Colomina en mangas de 40 minutos en arena como animales. Pero claro, al final eso se trunca y aunque continúas, haces un 12 en un campeonato de Europa en Osuna, te clasificas en un mundial en Talavera, que son cositas chulas, la verdad, que hacen mucha ilusión, pero te queda la sensación de haberte quedado ahí un poco a medio camino, ¿no? ¿Qué crees que lo que faltó para poder dar ese paso? Me imagino que al final cuando vas creciendo, estudias, entrenas, hay gente que solo entrena, todo esto al final todo decide para qué lado vas a ir. Sí, a ver, todo el mundo sabía en aquel entonces que nosotros estudiábamos. Nosotros siempre estudiábamos, íbamos de carrera en carrera, no tocábamos la moto. De todas formas, bueno, pues si hubiéramos tenido más calidad y hubiese habido mejores resultados, pues bueno, no se le puede echar la culpa, qué sé yo. Está claro que estudiar y montar en moto a cierto nivel no son compatibles. Lo que ha hecho Jorge estudiando hasta hace bien poquito es alucinante, ¿no? Pero bueno, los otros fueron mucho mejores, ya está. Yo recuerdo los Bernárdez cuando nos ganaban en 80 y es que eran mejores. O Xavi Colomer, siempre había alguien que andaba más que tú. Entrenaras más o menos, pues cada uno ya sabe lo que hace en su casa, ¿no? Pero sí que nos quedó un poco la espinita esa de haber apostado, de haber sido más valientes, pero es que eso es algo que es piloto también, que es ser piloto, es tener la convicción y seguir ese sueño como ha hecho Jorge, como hicieron otros, y gracias a eso fueron mejores pilotos. ¿Qué puedo decir? ¿Que yo en 80 le ganaba a Vico? ¿Y eso de qué sirve? Si luego él tuvo esa convicción y fue un piloto bueno, que nos pasaba por encima, ¿no? O tantos otros que la verdad que lo digo con envidia sana y los he admirado mucho y tengo muy buen trato con muchos de ellos.
Al final, cuando has luchado con tanta gente, como te dices, has decidido dejar el motocross ya cuando creo que dijiste que ya corrías en 250, cuando Sí. saliste segundo y tercero con tu hermano. ¿Qué, ¿Cuál es la rivalidad o el momento más importante que más recuerdas de todas esas batallas? Hombre, pues la verdad que, si te digo la verdad, sinceramente, recuerdo con cierta tristeza perder muchos campeonatos de España. Mm. Y posiblemente dos juniors con Matais, con Olmedo, con Javi Fernández y además uno de ellos en Allegui, en nuestro circuito, donde el Motoclub Navarra que lo llevaba mi padre, hacíamos carrera allí. Jugarte en la última carrera del Campeonato de España y perderlo delante de tu gente, pues fastidia. Pero me quedo con clasificarme para el Mundial y correr con Evers, con Verbuts, con Greg Albertin, Parker, Moore, toda esta gente que fue un sueño, ¿no? Y luego también la satisfacción de ver que los que nos ganaban a nivel internacional fueron muy buenos. Al final, Avilés, Colomer, los Bernardez, Lanza, Vico, Alonso, que Alonso pues fue un referente toda aquella época, ¿no? Rendueles, pues fueron, yo creo que unos años muy bonitos, muy chulos. Justo la semana pasada recordamos un poco la carrera de Alonso de Talavera, que se clasificó primero y fue increíble. Todo el mundo recordaba esa carrera, tuvo un montón de visitas. La verdad que, como dices, Alonso marcó también un tiempo, un momento importante dentro del motocross en España. Era uno de estos Sí, rivales que nombras. sí, bueno, rivales, yo lo veía por detrás. Pocas veces he ido delante de él, la verdad. Algunas mangas inspiradas tuve, pero es verdad que eran referentes. Y yo en esa carrera estuve de espectador porque justo ya me había retirado ese año y la disfruté muchísimo, muchísimo. Y creo afición, la verdad. Cuéntanos un poco en qué momento decides que, definitivamente no puedo seguir como piloto, voy a dedicarme a la parte de entrenador. Pues fue una cosa extraña porque como estudiábamos y lo hacíamos bien, la verdad que sacábamos todo bien, seguíamos compitiendo. Yo personalmente encuentro un punto de inflexión cuando me rompo tres vértebras en Elda, en el año 91. Y fíjate que no me retiré hasta el 96. Y entre medio, pues eso, un 12 en europeo, 2,5, sexto en el absoluto, 2,5 en alguna carrera. Bueno, cosillas, pero ya no era el mismo. La cabeza ya pensaba, a veces cortabas en los saltos o salías delante, pero veías que te pasaban a mitad de manga porque ya no, los antebrazos no iban, y yo creo que desconecté a partir de ese año. Y es una pena. A mi hermano le pasó un poco lo mismo, con una rotura de escafoides y, y la cabeza es todo. Al final tú ves a Alejandro Valverde, el ciclista, con una lesión y si sigues por su cabeza. O Iker Larrañaga, si sigue ahora, va a ser por su cabeza. Y el reto lo tiene en el físico, pero lo tiene sobre todo en su cabeza, en mantener ese hambre, esa confianza, el no pensar, esa frescura que tenemos con 13 años, con 15, que yo recuerdo que ya estaba haciendo con 15 años sexto en el absoluto 125. Pero es que yo no pensaba los saltos, yo veía triples donde no existían. En el momento que te haces daño de verdad y empiezas a pensar, creo que ahí se acaba de Creo verdad que a con... Barragán también le pasó un poco las dos lesiones graves que tuvo del vaso, de la cadera. Es que de un año para el otro no parecía el mismo piloto. La cabeza Está claro. juega. Mismo Iker, que lo entrevistamos hace unos días después de la lesión, dijo: ahora mismo quiero volver, pero no me he subido en la moto. Quiero ver en la moto qué piensa mi cabeza en ese momento. Exactamente. Y eso se ve en situaciones de competición, Mm, donde, bueno, llega un momento en el que haces los saltos más bien por fe o mm. porque los tienes que hacer, pero estás pensando y cuando piensas y no acompaña un poco el flow, te acabas haciendo daño, más daño Y todavía y es un vas problema. mucho más lento, vas con miedo y me imagino que todo eso influye al final. Sí, En más lesiones posiblemente. claro, muscularmente agarrotado, porque al final vas un poco constreñido, ¿no? Muscularmente y pensando. Al final, eso es lo que marca la diferencia, el que haya flow o no haya flow. Y desgraciadamente, motocross es un deporte que solamente los que han competido a cierto nivel saben lo exigente que es desde todos los puntos de vista. Y yo a los ciclistas muchas veces les he dicho que yo, como en la moto, no he sufrido jamás. Yo recuerdo competir en Jerez con una fisura en un tobillo, con aquellos saltos que había en Jerez, y aquello era descomunal, el dolor y el sufrimiento y el aguantar vuelta a vuelta.
es muy duro. Psicológicamente, sobre todo. Ya dice que los pilotos de motocross están hechos de otra madera, que aguantan cosas Totalmente. que no aguantan otros pilotos. Sí, a veces hacemos o hemos hecho y hacen grandes burradas, grandes barbaridades que desde luego otros deportistas no se, ni se plantean. Esto de que dices de la cabeza, ¿cómo se puede trabajar? ¿O es una vez tu cabeza ha hecho el clic de frenar, es difícil volver? Es difícil volver, es difícil volver, se puede con tiempo y con cariño. Yo uno de los miedos que tenía cuando Jorge pasó a 450 era que con ese hambre que tiene y que no tiene ningún complejo, es que le da igual Roxen, Tomac, Herlings, bueno, lo hemos visto todos, ¿no? Que la 4,5 no lo respetara, porque la 4,5 el gas es un poco el arma de doble filo que tiene, ¿no? El acelerador es lo que te hace que te la pongas de sombrero. Y una caída dura como la que ha tenido él hubiera sido muy preocupante. Una de las cosas que hemos hablado estos días justamente es eso. Y a mí lo que más contento me deja es que es Jorge. Es el mismo, exactamente el mismo. Y ahí lo tiene, ahí lo tiene. Entonces, lo demás es chapa y pintura. Si no es algo tremendamente importante o algo que limite físicamente de forma significativa, al final lo acabas llevando al sitio. Pero hay veces que la cabeza se gira y te lleva a un círculo vicioso donde como no sepas salir, no tengas la ayuda, no te den herramientas pues, por parte de un psicólogo, de un coach, de alguien, sea el fin de tu carrera en vida, muchas veces, como fue mi caso. Cuéntanos un poco, volvemos al momento que decides dejar la parte activa en correr y te dedicas un poco a la parte de entrenamiento. Me imagino que terminas de estudiar y llega el momento de decir para dónde vas. ¿Por qué para el lado de las bicis y no para el lado de las motos? ¿Qué pregunta más buena y cuántos años la he estado escondiendo, o escondiéndola a mí mismo, ¿no? Bueno, yo hago ciencias del deporte, estaba estudiando ya, hice magisterio de educación física antes, luego hice ciencias del deporte en Granada. Una vez que dejo la moto, me pongo a estudiar, digo, pues aquí hay que hacerlo como con la moto, honradamente lo mejor posible, ¿no? Y una vez acabada la carrera, bueno, siempre he sido ciclista, de hecho, ese era otro de los problemas, que lo que entrenábamos era en bici y competíamos en bici, con lo cual éramos los pilotos de motocross más rápidos sobre una bici, lo cual no sirve para nada. Entonces, hemos tenido muchísimos errores, de lo cual se aprende a posteriori, y cuando acabo de estudiar, me surge la oportunidad de empezar con el equipo nacional de mountain bike como preparador físico y ganarme la vida con el ciclismo, con el mountain bike. Esto además ocurre cuando yo dejo las motos, tengo que reconocerlo, quemado personalmente, dolido, enfadado con el motocross, enfadado y un poco negando esa vida que había tenido hasta ese momento, ¿no? Y a partir de ahí, pues centro todos mis esfuerzos en ciclismo. Luego soy seleccionador nacional de mountain bike. Tengo que decir que cuando he trabajado con descenders, con pilotos de descenso, David Vázquez, Oscar Saiz, gente muy buena de Copa del Mundo, o de BMX, o campeones del mundo de 4Cross, como Rafa Álvarez de Lara, si me respetaban era porque me conocían de mi etapa de piloto de motocross. Es curioso. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, me centré en aquello. Tuve alguna oportunidad de trabajar con algún piloto de motocross, pero no era mi momento. No tenía ese deseo que hace unos pocos años, pues al final surge, porque la gasolina sigue en las venas y por mucho que la niegues, el día menos pensado, pues te vuelve a salir y mira, la verdad que me alegro muchísimo de alguna manera volver a sentir toda esa pasión y ese amor que hemos tenido por el deporte de nuestra vida y, ¿por qué no?, devolverle todo lo que nos ha dado, o por lo menos intentar devolver algo o aportar lo que se pueda, ¿no? También es verdad de que quizás tú debes saberlo más. Dentro de ser entrenador de bicis, como pues como has estado en Movistar y estas cosas, tiene como un renombre más que ser entrenador de motocross, porque al final, hoy en día, para bien o para mal, hay muchísimos entrenadores, cualquiera es entrenador, muchos que se preparan y estudian para ser entrenadores de pilotos de motocross y muchos otros que no tienen nada y se hacen llamar entrenadores. No sé si en las bicis esto también pasa,
pero claro, en el motocross creo que esto ha perjudicado un poco la visión del entrenador. Sí, sí, has tocado un tema un poco, bueno, peleagudo, ¿no? En ciclismo está mucho más profesionalizado. Yo puedo decir que me he ganado muy, muy bien la vida en ciclismo y, bueno, curiosamente lo he llevado en paralelo con mi profesión de base, que es ser profesor de universidad en ciencias del deporte. O sea, al final acabé de profesor en la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada, ¿no? Después de hacer un doctorado en Inglaterra, bueno, al final dando muchos bandazos académicamente, digamos, apostando mucho, pues ahora soy profesor de ciclismo en la Facultad de Granada. Y el ciclismo está mucho más profesionalizado. Entonces, puede haber algún preparador físico que por la ley de regulación de profesiones del deporte, pues no tenga ese grado en ciencias del deporte y está un poco ese terreno de nadie, ¿no? En motocross yo creo que hay dos tipos de perfiles, ¿no? Un perfil de expiloto que hace de coach, de mentor, pues tipo pues Xavi Colomer, Ryan Hughes, ese tipo de perfil, por decirlo así. Y luego el otro tipo de perfil, tipo Aldon Baker, para que nos entendamos, eh, más de ciencias del deporte, más de preparación física específica, por decirlo así. Que se junten las dos cosas es complicado. O sea, Aldon Baker viene del mundo del mountain bike. Él no ha competido en motocross a alto nivel. Lo que sí tiene es una muy vasta experiencia con pilotos del altísimo nivel, del mayor nivel. Ya me gustaría a mí tener la experiencia que tiene él, ¿no? Con todos esos pilotos. Con lo cual las dos cosas es muy complicado. Bueno, en parte creo que Jorge tiene a ti y a Carlos por una parte y Sí, a De Carli en la parte de competición. O sea, ha hecho un equipo con los tres. O sí, sea, no, sí. ha hecho. Sí, sí, de hecho, hombre, es que Claudio, yo he visto correr a Claudio de Carli en Junquera, en un Mundial de 500. Yo he visto a André Malherbe, a George Jovet, a Elge Burs, a gente que a lo mejor ahora estarán diciendo, oh, este tío qué viejo es, ¿no? Pero son auténticos nombres del motocross y de Carli fue un pilotazo. Y sobre todo también que tiene muchísima experiencia y, lógicamente en el apartado técnico él está para eso. Lo que no quita que un buen preparador físico, si ha sido piloto, lógicamente va a integrarlo todo mucho mejor. Y si ese piloto tiene otro perfil, pues lo integra también de la misma manera. Si no, pues hay que intentar hacer un equipo multidisciplinar y dejar los egos en cajón para trabajar como equipo, porque al final es la forma de trabajar. Y Carlos Coloma, yo con él hice lo mismo. Empecé a entrenar con él, que me lo tuvo que pedir 3 veces que le entrenara. Eso es muy importante también, que te busquen. Y yo le di el consejo que buscara una persona que estuviese con él en el día a día, que fue un exboxeador olímpico muy bueno, Barru, Barrueta Beña, que él está en el trabajo de sala. Eso sí, todo guiado por mí, diseñado por mí, planificado por mí, pero con la humildad por todas las partes. Al final no hay nadie que lo sepa todo, ¿no? Y hay que ser respetuosos. Yo sé que hay gente que quizás no tenga un título universitario y sin embargo hace una labor impresionante y gente que puede tener un título y no hacerla. Entonces, es cierto que los vendedores de humo sobran en todos los deportes, en todos, y hacen daño a ciertos sectores profesionales, ¿no? Pero hay gente muy buena trabajando también. Yo me quiero quedar con eso y que cada vez haya más competencia para que la gente exija más y así todos seamos un poco mejores. ¿Crees que un poco tu entrada en el mundo de motocross va a hacer que el entrenador español se vea como más profesional y puedas ayudar a que más gente intente llegar hasta donde tú estás, pero estudiando más? Me gustaría pensarlo. Hombre, humildemente no lo he pensado ni creo que yo pudiera tener esa capacidad, pero entre todos sí que lo podemos hacer. A pesar de que el motocross siga siendo un deporte minoritario, siga siendo complicado, los patrocinios brillen por su ausencia muchas veces. Es curioso, nosotros sin ser nadie, pilotos de segunda fila, mi hermano Javier y yo, pues fuimos pilotos de Yamaha y nos daban las motos y nos daban absolutamente todo y ganábamos dinero. Eso a día de hoy creo que no es así. Es muy Creo que hay difícil. poquitos pilotos que tienen los recursos y a la mayor parte de la gente le cuesta su dinero personal, incluso, ya no digo a nivel nacional, sino entrar en un equipo para hacer
MXGP o MX2, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que a veces no es cuestión de dinero y cada vez hay más graduados en ciencias del deporte, expilotos. Curiosamente me ha llamado algún piloto de motocross que está estudiando el grado en ciencias del deporte, ilusionado por la noticia. Bueno, ojalá entre todos pues aportemos, pero yo no soy el más indicado para hablar cuando, como he dicho antes, he estado unos años como, no sé, negando un poco mi pasado como piloto. Sí, mi propia sangre, para que nos entendamos. No, sobre todo lo que creo yo que puede ayudar al motocross en España es, siempre lo vemos que los profesionales de cuando llegan a cierto nivel siempre miran hacia afuera y nunca miran lo que hay en casa. Y a veces se puede demostrar que en casa hay buena gente que te puede llevar a entrenar a un buen nivel. Creo que es muy bueno que Jorge te haya elegido a ti y a Carlos como entrenadores para mostrarle al resto de gente que en España también es posible entrenar bien para llegar a conseguir títulos. Yo ahí te doy toda la razón y siempre tenemos un pequeño complejo, no sé muy bien por qué, pero en este país siempre hemos tenido un pequeño complejo y en nuestra época pues era eso, el salir al europeo, el salir al mundial, el creer, o cuando los pilotos franceses venían a Navarra, donde competíamos nosotros, ¿no? Pues empezamos a ganarles y a partir de ahí se quitan estos complejos. Y es verdad que siempre tendemos a sobrevalorar lo de fuera, lo de los extranjeros, y minusvalorar, infravalorar lo que tenemos aquí. Y verdaderamente hay pilotazos, grandes entrenadores, grandes mecánicos, grandes profesionales en España y creo que entre todos tenemos que empezar a valorarnos más. Esto ha pasado siempre y espero que vaya a menos, por fin. Y en el tema de Carlos, comentaste que Carlos, cuando tú empiezas a entrenar a Carlos, entrena con un chico que era boxeador. El chico Carlos hará un poco lo que hacía el boxeador o trabajarán de una manera diferente junto con Jorge. Pues ahora mismo, por las circunstancias del confinamiento y los viajes y tal, pues todavía no hemos podido trabajar en persona. Llevamos semanas trabajando, haciendo conferencias de hora y media, teniendo un trato pues muy cercano, pero queremos ya tocarnos, ¿no? Como queremos todo el mundo. En principio somos un tándem, Carlos y yo, donde Carlos pues aporta su experiencia también de trayectoria vital como deportista, motivacional, consejos, un montón de cosas, motivación sobre todo, que también aportan muchísimo a Jorge y además hace que vivamos todo esto mucho mejor. Al final, no nos engañemos, queremos vivir un proyecto que es una oportunidad única, llegar en un momento donde te encuentras a un genio por el camino. Y lo digo así, yo tuve la suerte de encontrarme a Alejandro Valverde por el camino y disfrutar de su trayectoria. Tener la suerte de encontrarte a otro en tu vida es que yo creo que es como que te toque la primitiva dos veces en la vida, ¿no? Y va a ser un poco ese el rol que nos vamos a complementar. Cuéntanos un poco, me imagino que agarrar a Jorge en medio como con una pretemporada que no ha hecho por culpa de la lesión. Me imagino que el trabajo, a pesar de que no has estado presente con él, me imagino que en la planificación se planifica muy diferente. No sé si la temporada ya, este parón ayuda a pensar en un título o es mejor, vamos a salvar este año y empezar de cero la temporada que viene. La verdad, es una situación un poco difícil. Muy extraña, porque, bueno, de hecho cuando empezamos, la idea era, bueno, avanzar para la temporada siguiente. Eso era lo que estábamos pensando. Todo el terreno que pudiéramos ganar para 2021, bueno, iba a ser. Lo que ocurre es que había una prioridad y una necesidad que era readaptar su pierna izquierda, donde la rodilla pues todavía estaba resintiéndose y te hablo de hace no mucho. Entonces, este confinamiento ha sido una oportunidad para cuando coja la moto tener muchas más garantías de hacerla con seguridad, estando físicamente saludable, porque partíamos de ese punto. O sea, la gente no se hace idea un poco de la situación en la que estaba Jorge y el mérito que tiene, que lo ha suplido con su técnica, con su talento, ¿no? Y entonces la planificación, lógicamente, ha sido priorizando todo esto. Estamos pensando en la moto, sabemos cuándo se puede empezar, pero no queremos tener prisa porque primero no hay necesidad.
en general. Segundo, porque en particular Jorge tiene un feeling que es que al tercer día ya moto y él son uno. Y Bueno, llegó a lo Inglaterra importante, rodando 2 días, me parece, antes de ir a claro, Rusia. claro, no, es cierto, es cierto. Y encima en menudo circuito, Y a con la unas semana siguiente roderas. estaba luchando con Herlings en la arena de Valkenburg. Sinceramente es increíble. No, lo digo, cualquier persona que sepa de qué va el asunto, a mí se me ponen ahora mismo los pelos de punta. Lo digo en serio porque eh, es que me emociono solo de pensarlo, de verdad. Cuando veo esos circuitos, o en Águeda, en Portugal, veo esas roderas, lo complicado que es simplemente rodar. Imagínate rodar mermado y con una pierna prácticamente, con unas caídas de saltos brutales y con auténticos animales presionándote. La verdad que es alucinante. Entonces, bueno, Me imagino que este parón también hace que lo iguala a todo el mundo. Es verdad que hay gente que ahora empieza a rodar, pero casi todo el mundo ha estado 2 meses que no ha rodado nada. así es, sí. Sí, esa ha sido un poco la fortuna de que a unos les ha ido mejor que a otros. Es un poco como en ciclismo, ¿no? Ha habido gente que el parón le ha venido cuando mejor estaba, iba a disputar sus carreras y estaba en un momento dulce, y gente pues que estaba a medio hacer o que había pasado una lesión. Pues la historia va por barrios. Con lo cual ha igualado, como tú dices, a Jorge en este caso le viene muy bien porque partía con mucha desventaja y ahora va a tener Bueno, menos Febre, desventaja. que se había lesionado 4 meses antes, no llegaba bien. Imagínate Claro. Jorge, que llevaba menos de 2 meses. Claro, claro. Entonces, la situación es que no va a llegar, si se abre, como presumiblemente va a ser en agosto en Rusia, MXGP, no va a llegar con tanto hándicap físico, ¿de acuerdo? Porque venía muy, muy mermado. A partir de ahí, pensar en que Jorge pueda hacer, yo qué sé, top 3. Con Jorge se puede esperar cualquier cosa. Eso creo que no lo descubro yo ni nadie, ¿no? Ya hemos visto de Entonces, lo que es capaz. a ver quién para el niño. Es que cada vez que sale el circuito nos sorprende. Sí, sí. Hombre, yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza el motocross de las naciones, ¿no? En Estados Unidos. Eso era alucinar. Era alucinar. Y a partir de ahí, incluso todavía, conociendo la historia que hay detrás, el meterse 4,5 en MXGP recién lesionado y estar ahí dando guerra y luego en la segunda de esa manera, es todavía más fuerte, ¿no? Es que en su carrera hay momentos, las naciones del año pasado, una semana solo una 450 porque no habían probado antes, lo hace genial. La primera vez que sube en Estados Unidos al Supercross, que todo el mundo lo quería fichar inmediatamente, es que ha hecho la carrera de 125 del europeo. Primera carrera, pum, gana. O sea, al final deja boca abiertos a todo el mundo. Sí, el otro día hablaba yo con Jesús y hablábamos un poco de que ha parido, bueno, su mujer, han parido a un genio que se expresa con la moto. Entonces, cuando él pilota, se abstrae de todo y está solo a eso. No, es como si se abdujera con la moto y se expresara con la moto, ¿no? Y es un poco, me recuerda mucho a Valverde, que a Valverde le quitas la bicicleta, campeón del mundo de ciclismo, para los que no lo sigan, con 37 años, 38, y lo matas. Entonces, no se expresaría. Y cuando se suben a sus dos ruedas, ese es su mundo. Entonces, la carrera es muy paralela, es destacando desde cualquier categoría, haciendo lo que se hiciera, ¿no? Así que yo creo que, como cualquier genio, hay que acompañarle, como si fuera Dalí, hay que darle su lienzo, hay que darle su ocre, la pintura que necesite, entenderlo y poco más, porque el que crea que va a descubrir o que va a hacer amarizar el rizo con un genio así, se equivoca. O sea, al final hay que ser humildes los que estemos ahí alrededor, y a cualquier buen deportista, gran deportista, el primer requisito, perdonadme la expresión, es no joderlo. Eso es fundamental. Entonces, que respeten las lesiones, y es que él solo va a pintar sus cuadros. Juan, hablemos un poco del tema de la bici. ¿Qué tan importante es el entreno en bici? Pues mucha gente de las que nos sigue posiblemente sean amateurs o pilotos que van el fin de semana. ¿Qué importante es el entreno en bici para un piloto de motos, de motocross?
es un trabajo complementario, al fin y al cabo. A día de hoy hay una serie de claves que en mi época no las cumplíamos. Yo soy también muy amigo de David Avilés y de vez en cuando nos juntamos ahora a entrenar con pilotos que hay aquí en Granada y la zona. Y me contaba él, dice, es que yo iba al Supercross de Bercy y hacía mangas de 40 minutos entrenándome para ir a un Supercross. Entonces hacía También lo entrevistamos hace 2 semanas y nos contaba eso exactamente. es un crack, David, otro súper querido, ¿no? Pues gente que al final en este mundillo pues convives mucho y te conoces, ¿no? Y al final la clave evidentemente es, primero hay que hacer mucha moto, especificidad, eso está clarísimo. Luego si quieres afinar, evidentemente el trabajo de sala funcional es muy importante, el trabajo de la zona core es muy importante. Mira, La bicicleta David a es sus medios. justo, David Avilés está Míralo, ahí que te está. manda saludos. Amigo. Y claro, la bicicleta es un complemento. Lo que no podemos engañarnos, pues, por ejemplo, Espargaró hace muchísima bicicleta. Tanta que me parece excesivo. Es cierto que en MotoGP tiene los entrenamientos limitados y no puede entrenar lo que quisiera, como sí puede hacer un piloto de motocross. Entonces, hay que entrenar con la moto de motocross, eso está clarísimo. Hay que hacer un buen volumen, pero después del volumen tiene que haber mangas cortas, tiene que haber explosividad, tiene que haber trabajo técnico de salidas, en fin, desglosar las cosas como se debe hacer para dar calidad. Y luego el trabajo funcional y de sala o la bicicleta es un entrenamiento complementario, pero no cometa el mismo error que cometíamos nosotros de ser ciclistas que competían en moto. Al final eso no tiene tanto sentido y dentro de ahí hay muchos matices, ¿no? Aunque, bueno, a lo mejor Aldon Baker le da importancia a la bici de montaña, que la tiene, pero la que tiene, no hay que magnificar tanto. Bueno, solo hay que ver. La diferencia de entrenos también debe ir dependiendo del piloto. Harley es un piloto que le gusta entrenar muchísimas horas en moto. Hace otro tipo de entreno posiblemente, pero él va en moto. Posiblemente debe ser de los que más rueda en moto en el mundial. Y sin embargo hay otros que igual solo con 2 días ya tienen suficientes. Debe ser, las preparaciones son muy diferentes. Eso es lo primero que te enseñan en ciencias del deporte, ¿no? Los principios del entrenamiento, y este es el de individualidad. Al final, yo he tenido a ciclistas de Movistar que competían para un mismo objetivo y con un mismo rendimiento, como Nairo Quintana, Valverde, Holanda y Quintana. Uno entrenaba muchas horas más que el otro, a intensidades bien diferentes, uno hacía más series, el otro menos series. Al final, cada piloto en motocross tiene sus características. Según sus características, pilota de una forma u otra. Y es el huevo o la gallina, ¿no? Al final, ¿por qué pilota así Herrings? ¿Por su físico o necesita su físico porque pilota así? La cuestión es que debe trabajar de una determinada manera porque entrenando de otra manera posiblemente pues no sería el Herrings que es. No quiere decir que todo sea susceptible de mejora. Todo se puede mejorar, pero a veces buscamos pequeñas mejoras y olvidamos lo esencial, que como digo, es la especificidad y trabajar, entrenar bien con la moto. Tú mismo lo dijiste, mucha gente tiene talento, pero me imagino que yo lo veo de este punto de vista, pero tú que has trabajado con más profesionales, mucha gente tiene talento, pero al final lo que diferencia cuando llegas al mundial es el trabajo que haces. El talento sirve, pero sin duda que el trabajo es fundamental. Así es, el talento sirve hasta cierto punto y yo creo que para llegar a la élite es un requisito. O sea, no hay nadie que llegue a la élite que no haya sido talentoso a su manera. Se asocia el talento a hacer cosas inverosímiles, ¿no? A James Stewart o ese tipo de cosas más vistosas. Pero talento era Jean-Michel Bayle, pues era, qué sé yo, Evers, que eran estilos más eficientes y de alguna manera el talento de Jorge pues también ha evolucionado. A lo mejor ahora hace menos plegadas, es más eficiente y al final se busca que el crono sea más positivo, ¿no? Es decir, Es que que la moto corra cuando más. lo ves, no es vistoso. Él ha cambiado eso, creo, durante los años. Ahora tú cuando lo ves, para tener una foto espectacular es difícil. A mí me pasa, yo a veces digo, es que tengo que buscar mucho para encontrar a veces, porque él va a lo que necesita para ganar. No necesita ganar por 50 segundos. Él es, Sí, eso se llama es un eficiencia. reloj de perfección en eso. Eso se llama eficiencia y Stefan Evers, bueno, Jean-Michel Bayle, hay unos como muy prototípicos, ¿no? Jean-Michel fue un ejemplo de eficiencia, Evers fue otro segundo gran ejemplo de eficiencia y Jorge, intuitivamente,
lo dice Evers, y no es que lo diga yo, es que es un ejemplo de técnica, y técnica no son las grandes plegadas. Yo tengo que decir que soy un frustrado de las plegadas. Yo voy a cualquier día ahora a cualquier circuito y a David se lo digo, tío, es que no consigo plegar la moto como cualquier niño o cualquier chavalillo que va ahora y hace una plegada impresionante. Y luego ves los cronos y dice, oye, pues que tú vas un segundo más rápido que ese. Y digo, ¿qué dices? Es imposible, ¿cómo voy a ir más rápido que ese? Entonces, aquí lo que manda es el crono y fatigarte lo menos posible. Que al final, vuelta a vuelta, un poquito que ahorras en cada plegada, en cada apurada, saber respirar en sitios puntuales del circuito. Igual pierdes un poco, pero vas ganando al cabo de las vueltas. Es importante para luego tener ese cambio a final de manga, para tener esa garra a final de manga y al final que el crono sea amable con uno y te lleve al mejor puesto y llegar adelante. Aquí hay uno que pone que plegarla no te hace ir más rápido, pero vuela más. Totalmente. Por eso soy un frustrado de las plegadas. Y de hecho, tengo cachondeo un poco con algunos pilotos, con Remacho, por ejemplo, que coincido entrenando todavía ahora. Yo al All Stars este que están haciendo de veteranos, que lo organiza Torronteras, que ha ido Matáis, ha ido toda esta gente y tal, yo no voy hasta que pliegue mínimamente la moto. Vamos, voy a quedar muy mal. Vale, mira, aprovecharé para hacer algunas de las preguntas. Mira, hay un chico que pregunta aquí si crees que el uso de la bici en los motoristas a veces se excede un poco y se obvian trabajos aeróbicos como el de correr. Sí, sí. Yo creo que va un poco como digo, por personas, ¿no? Es cierto que cuando un piloto tiene una muy mala base aeróbica, porque no la ha trabajado, porque no tiene tanta condición, pues tiene que priorizar también. Y en pretemporada, sobre todo, trabajar lo aeróbico, sobre todo con bicicleta de montaña. Por aquello de que también hay más microimpacto, la posición del manillar es un poquito más semejante a la de la moto de cross, o con bici eléctrica, que también tiene un sobrepeso y que te puedes achuchar físicamente lo que quieras, pero técnicamente también tiene un valor añadido. Entonces, depende de la persona. Pero como es un medio complementario fuera de la moto de los principales, junto con el trabajo de sala, con el trabajo de core, de trabajo funcional, yoga, pilates. Y decir, ¿yoga o pilates es muy importante? Pues depende. Para mucha gente le haría un beneficio muy superior a lo mejor a montar en bici. Pero es que habría que ver cada caso en concreto. Y sí es cierto, como he dicho antes, que hay gente que abusa de ciertas cosas. Abuses de lo que abuses, como de la comida, por muy sano que sea un alimento, si solamente comes de eso y en gran cantidad, pues deja de ser sano. Y en el entrenamiento ocurre lo mismo. Hay que hacer un mix para cada persona en su justa medida de cada ingrediente según prioridades y necesidades. Mira, pues hay aquí un chico que pregunta si el entreno de un piloto de MX y un ciclista cambia mucho. Y yo te preguntaría también, Aldon Baker, que ya sé que es un caso especial, pero ¿se puede ser un buen entrenador de motocross si nunca has estado envuelto en el mundo del motocross? Si solo te has dedicado a las bicis, en tu caso tú vienes del motocross, pero si hubiese alguien que nunca, estilo Aldon Pues Baker, que es un ejemplo tendría, extremo. tendría que hacer, tendría que hacer mucho esfuerzo. Tendría que hacer mucho esfuerzo y hacer una inmersión en el deporte. Yo, por ejemplo, a mis alumnos en la facultad, que salen entrenadores de ciclismo, la Federación Andaluza les paga la licencia a los que no compiten para que compitan. El entrenador ideal es el que ha sido ciclista y además es graduado en ciencias del deporte, es lo ideal. Entonces, un graduado en ciencias del deporte que no haya visto nunca motocross puede hacer ciertas cosas bien, pero si no se mete en el deporte, no hace una inmersión, no va a carreras, incluso, ¿por qué no? Se compra su moto para pasarlo mal y para Para entender, apreciarlo, para vivirlo. Sí, hay que para saber vivirlo, lo hay que que es el arm sentirlo. pump. Sí, 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 sí. Pero es que los entrenamientos que yo mando a deportistas los hago yo primero. Y me da igual que sean unas series de estas de casi vomitar sobre la bicicleta, que hacer unos ejercicios con Bosu de cualquier tipo, porque si no estás teorizando y el papel todo lo soporta. Entonces, creo que has dado ahí una clave importante. Para ser un buen entrenador, tienes que estar metido en ese deporte. Y no se puede ser buen entrenador de todo, ¿no? Mira, la última pregunta te haremos. Hay un consejo para los padres de los deportistas.
Me imagino que esto también a veces te debe haber tocado con esto, porque a veces los padres se creen que saben más que los propios entrenadores. Están las dos cosas. Por un lado, algunos padres creen que lo saben todo y por otro lado, el 95% de los jóvenes y las jóvenes, que por suerte cada vez hay más chicas piloto y Colomer tiene varias y la verdad que me da una envidia increíble, la mayor parte de los y las jóvenes creen que lo saben todo. Es decir, a veces se carga sobre los padres, independientemente de que haya algún energúmeno por ahí, que los hay en todos los deportes y en todos los gremios, eh, hay veces que lo que un padre te dice 25 veces no va a ningún lado porque el niño no quiere hacer caso de lo que diga el padre. Sin embargo, pues viene su entrenador y a la primera que lo diga, el niño o la niña lo hace directamente. Entonces, están las dos cuestiones. Algunos padres que creen saberlo todo y luego que la relación padre-hijo es muy complicada. Y es que creo que pues te puedo contar anécdotas de todos nuestros padres, del mío, del de Rendueles, del de Colomer, de los Bernardez, que es un deporte tan pasional, donde pones tantas cosas y además implicado con tu hijo, que es el deportista, donde tú haces de todo, de entrenador, de mecánico, de todo, que al final esa relación es complicada. Pero yo creo que los jóvenes deberían ser más humildes y escuchar más la voz de la experiencia. Y los padres utilizar entrenadores, intermediarios para al final consensuar. Porque el entrenador a veces tiene que dar la razón al padre o a la madre y a veces tiene que hacerlo al piloto o a la piloto. Depende. Tiene que hacer un poco ahí de bisagra, ¿no? Vale. Mira, hay un chico que pregunta que hables qué piensas de los circuitos en Euskadi, pero cuéntanos, ya que vas a hablar de un poco de tu tierra y de los circuitos donde corrías, cuéntanos un poco si al ver que tenemos actualmente dos pilotos top como son Iker y Ander, ¿no te dio en algún momento de tu carrera decir por qué no también ayudar un poco o era tanto el tema del ciclismo que era difícil poder ir para ese lado? Mira, si te soy sincero, las han surgido así. A mí me han buscado, lo digo honradamente. Es cierto que llevo ya varios años volviendo a montar en moto por pasión, porque al final esa gasolina estaba ahí en las venas, ¿no? Y ha surgido esto pues porque estás en el mundo de la élite del deporte bueno, pues eres visible, como decías tú antes, por el mundo del mountain bike, del ciclismo, bueno, de alguna manera estás ahí, ¿no? Y bueno, si tú ves mi Instagram, a mí en el equipo Movistar siempre me han echado la bronca, me dicen, es que tu Instagram parece el de un piloto de motocross Hay más de que motos monta que bici. sí, es verdad. Bueno, yo cuando Pues firmaste lo primero que hice fue ver el Instagram y a conocer un poco tu historia dentro del Instagram y me quedé alucinando de todas las historias que contabas ahí sobre las motos. sí, además desde el principio y como te digo, surgió así y nos tocó la lotería, la primitiva con Jorge. La verdad que trabajar a Iker, fíjate, curiosamente, lo conozco a tiempo antes porque con Pachi Larrea, que con él y con su hermano Íñigo éramos rivales y competíamos, vinieron a Granada para evaluar a Iker Larrañaga hace tiempo. Hicimos una evaluación de su condición física, etcétera, pero no me planteé en aquel momento entrenar o trabajar con Iker porque es verdad que no se daban las circunstancias, no estaba yo en disposición, no tenía el tiempo para dedicarle y si te metes en algo, sobre todo en algo que es tu pasión, o lo haces o no lo haces. Es decir, esto no se puede quedar a medio camino, tienes que hacerlo con todas las consecuencias. Y en cuanto a Valentín, que es de mi tierra, que es de Allegui, de donde hicimos el circuito de Allegui, pues la verdad que pues mucha admiración. Yo solo oigo hablar bien de él como persona y la verdad que hace ilusión que alguien de tu tierra pues te supere y que sea un referente, sobre todo por lo que digo, porque además me consta que es muy, muy buen chaval. Vale, sobre todo, llevamos 47 minutos de entrevista, pasado volando. A mí se me han hecho 10, ¿eh? Se pasa, cuando uno habla de lo que le gusta, pasa volando, es lo que pasa. Sobre todo, de parte mía y me imagino de todos, muchísima suerte tanto a ti como a Carlos en esta nueva etapa. Espero verte en los circuitos, porque, bueno, si vas a alguna del Mundial, yo voy a todas, así que nos veremos por ahí y compartiremos más conversaciones, sin duda, y podremos hacer cosas. Muchísimas Será un gracias, placer. sobre todo, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido, gracias por las preguntas y te deseo mucha suerte de verdad.
Yo encantado y a disfrutar de lo que hemos disfrutado tantos años y de tanta gente que merece la pena. Muchas gracias, ¿eh? Vale, antes de despedir, quiero dar las gracias a todos los seguidores. Esta, en principio, será la última entrevista que haremos en esta época. Ya ahora casi todo el mundo está en la parte uno, todo el mundo puede salir y todo vuelve un poco a la normalidad. En el caso de que salga una entrevista interesante, las iremos agregando y iremos promocionándola a través de la web. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miquel. Un abrazo. Adiós.